Hermanas, buen día. Hoy seguimos con la serie del apóstol Pedro y hoy a este tema número 6 yo le puse de título Pedro pone la mira en las cosas terrenales. Y como veíamos en el tema pasado, como nuestro Señor Jesús le dice a Pedro: bienaventurado eres, Simón, dichoso eres, Simón, hijo de Jonás, porque el Padre le había revelado que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Y Pedro hizo esta confesión. Y que como nuestro Señor le cambia el nombre de Simón por Pedro. Y también vimos cómo nuestro Señor Jesús le da las llaves del reino, se le da la autoridad para que lleve el evangelio a los gentiles. Y también aprendimos cómo no debemos atarnos a las cosas de este mundo, que debemos más bien perdonar para que no seamos atados. Y también nuestro Señor Jesús les dijo a los discípulos que a nadie le dijesen que Él era Jesús el Cristo. Y ahora en este tema que vamos a ver en Mateo 16, a partir del capítulo 21, Mateo 16, capítulo 16, versículo del 21 al 25. Y aquí la lectura de hoy tiene de título Jesús anuncia su muerte. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenir, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Bueno, hermanas, pues como les comentaba al principio de este tema, cómo es que Pedro había tenido esa confesión de que Jesús era el Cristo, pero por revelación del mismo Dios Padre. Y ahora está aquí pues regañando a nuestro Señor Jesús y diciéndole que tuviera compasión de él y que de ninguna manera esto le aconteciera, sabiendo que nuestro Señor Jesús les estaba diciendo a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar. O sea, les estaba diciendo el plan de salvación de este mundo de pecado, de estos seres humanos caídos. Le estaba anunciando a nuestro Señor Jesús que íbamos a ser libres y nacidos espiritualmente. Pero aquí Pedro seguía teniendo la mira en las cosas terrenales, porque Pedro tenía la idea de que nuestro Señor Jesús venía a liberarlo de esa opresión de la nación romana. Vemos aquí cómo Pedro se oponía a ese plan de salvación, y por eso nuestro Señor Jesús le dice: Quítate de delante de mí, Satanás, porque se estaba oponiendo a los planes de Dios. Y le dice nuestro Señor Jesús: porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Ahora, hermanas, como nosotros ya estamos leyendo aquí y se cumplió lo que nuestro Señor Jesús dijo, que iba a ser muerto
pero resucitaría al tercer día, y así fue. Pedro lo estaba viviendo. Nosotros por fe lo creemos. Entonces ya no andaremos preocupadas por las cosas terrenales, sino poner la mira en las cosas de Dios. El orar, el leer su palabra para ser fortalecidas, para tener fe, para tener aún más fe. El escudriñar su palabra. El aún ir a ser discípulos. Y el compartir que nuestro Señor Jesús murió por los pecados, pero que resucitó venciendo la muerte. Y como en el versículo 24, nuestro Señor Jesús le dice a sus discípulos, incluyendo a Pedro: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Nuestro mayor regalo ya lo tenemos, esa libertad espiritual. Y aún en otra versión dice que para quitarnos esa manera egoísta de vivir en este mundo. Muchas veces por poner la mira en las cosas temporales, en las cosas terrenales, pues se nos alarga el plan, esa transformación que Dios quiere hacer en nuestra vida. Entonces dejemos nuestra manera egoísta de vivir, escuchar la voz de Dios y hacer su voluntad, orar mucho para que hagamos la voluntad de Dios y teniendo bien en claro que Dios nos hace un favor, por así decirlo, Dios nos hace ese favor de enseñarnos a través de las tribulaciones, a través de las pruebas, porque ciertamente nos falta muchísimo y tenemos que ir corrigiendo nuestro andar con el Señor. Como dice en el versículo 25, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y esto también lo hemos estado viendo en el estudio de Apocalipsis. Y debemos de entender que nuestra vida ya no nos pertenece, que la vida se la hemos entregado a nuestro Señor. Y que una traducción también que vimos para testigos es mártir. También tiene este significado. Ser testigo es ser mártir del Señor. Y también dice en el versículo 26, porque ¿de qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? De nada le aprovecha al hombre, porque todo esto es pasajero, todo esto es temporal y algún día se va a acabar. Mas sin en cambio, dice su palabra que el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Y en el versículo 27 nos dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Como en los versículos anteriores decía que Jesús mandó a sus discípulos a que nadie le dijeran que Él era Jesús el Cristo, pero porque aún no había llegado su hora. En el momento de que nuestro Señor Jesús llevó la obra redentora, entonces sí, nuestra obligación ahora es predicarle a toda criatura. Ahora sí debemos hablar y de proclamar su evangelio, que Él murió por los pecados, pero que resucitó al tercer día venciendo la muerte. Que Dios les bendiga, hermanas.